Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre las interpretaciones complejas. ¿Qué es una interpretación compleja? ¿Qué se entiende por ella? ¿Cuál es la finalidad de esta? Y básicamente también podemos ver si hacemos una crítica o no sobre el tema de las interpretaciones complejas. Me gustaría también escucharlos ustedes, escribir en la caja de los comentarios si creen que estas interpretaciones complejas las podrían añadir a su forma de interpretar dentro del consultorio. Si ya lo hacen, qué tal les funciona o no. Y bueno, también qué piensan de la idea justamente de las interpretaciones complejas, que para adelantar un poco voy a decir lo siguiente: una interpretación compleja termina siendo como una escopeta con muchos perdigones que a algo va a darle, ¿no? Eso es un poco lo que les puedo adelantar, pero vamos a ir poco a poco en el video. Si te interesa el tema de las interpretaciones, bueno, ve al curso o al taller, mejor dicho, de la interpretación en campo psicoanalítico. Empezamos en noviembre y también si te interesa seguir formándote como psicoanalista, puedes acudir al curso justamente de la palabra al significante. Si quieres tomar ambos al mismo tiempo, hay un precio especial, así que súmate a Instagram, pregunta por ahí o por Facebook y nos vemos en noviembre en estos cursos. También me gustaría recordarte que puedes suscribirte al canal, darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, la idea de las interpretaciones complejas, vamos a tomarlo del texto anterior, de un video anterior justamente, de Silvia Lieberman y Norberto Bleichmar. Ya saben que forman parte del Centro Leia, tienen una formación kleiniana y post-kleiniana. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que se propone dentro de los cambios en la técnica psicoanalítica actual. Digo actual entre comillas porque este texto lleva al menos 10 años, entonces podemos decir entre comillas actual. No sé si ya las conozcan, si no, pues vamos a hablar poco a poco de ellas. Estas vienen básicamente al final del capitulito, del apartado. Menciona que es tomada de un filósofo, Edgar Morin, ¿no? Filósofo francés, el cual amplía la idea de técnicas sobre la ciencia, la filosofía, la educación, el arte y las relaciones interdisciplinarias con el concepto de complejidad, ¿no? Vamos a ir viendo a qué nos referimos con la idea de complejidad y por qué sería necesaria o no integrarla a las intervenciones analíticas. Primero que nada, nos mencionan que tiene que ver con como este cambio epistemológico, entre comillas, porque no mencionan muy bien a qué se refieren con eso de cambio epistemológico, que nos tiene en la actualidad, ¿no? Con esta idea de la posmodernidad, de las teorías del caos, de la incertidumbre y de la complejidad, ¿no? Me parece que, a mi punto de vista, igual, si hay algún otro texto que ustedes conozcan en el cual podríamos ampliar esta idea, lo toman muy a la ligera, ¿no? Toman muy a la ligera la idea de lo posmoderno o la incertidumbre, por ejemplo, incluso la idea del caos, ¿no? Me parece que termina solo siendo un montón de ideas que no sé qué tanto algunos de los analistas que trabajan bajo este tipo de interpretación vean o no ciertas contradicciones dentro de la misma teoría psicoanalítica de diferentes modelos, ¿no? Pero vamos a leer un poco lo que nos dicen aquí, a lo que se refieren sobre interpretación compleja. Una interpretación compleja busca explicar un sueño, una situación, un conflicto o un momento de la transferencia con versiones simultáneas y complementarias. Subrayaría ahí justamente eso, ¿no? Versiones simultáneas y complementarias. Esto es muy importante, porque si bien es cierto que podríamos pensar como explicar algo de diferentes puntos teóricos, no podremos explicarlo si estos puntos teóricos son contradictorios, por ejemplo, porque entonces estamos dando contradicciones en lugar de dar proponer algo dentro de esa interpretación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que me parece
Y de hecho creo, ahorita que lo pienso, cuando leí este libro, sé que no ponen a nada, incluso cuando en el apartado de psicoanálisis francés no ponen nada de Lacan, ¿no? Tal vez y probablemente tenga que ver justamente con esto, porque Lacan terminaría generando una contradicción dentro de las teorías que manejan en el libro, ¿no? Como mucho con Bion, con Fairbairn, con Melanie Klein, ¿no? Algo de Freud. Entonces me parece que sería algo contradictorio ahí sí, y entonces rompería la idea de una interpretación compleja en su idea justamente de simultaneidad o complejidad, ¿no? Entonces me parece que eso es un punto importante a resaltar, que tal vez por eso Lacan no está incluido dentro de este círculo, además de que seguramente por alguna que otra cosa, ¿no? Sin embargo, la idea de la interpretación compleja tendría que ir al menos en ese sentido, ¿no? Que una interpretación pueda tomar de la teoría freudiana, de la teoría, no sé, kleiniana, winnicottiana, en donde algo de todas esas teorías converja y pueda darse este tipo de interpretación, ¿no? Al menos esa, teóricamente, sería una de las condiciones. Sigamos un poco con lo que dice. La tendencia a ofrecer explicaciones multicausales se presenta actualmente en todas las disciplinas. La experiencia de dialogar un material clínico en una reunión de colegas muestra cierta regularidad de su desarrollo. Existen tantas opiniones sobre el paciente, su psicopatología, diagnóstico o estrategia terapéutica como analistas en la reunión. Cada una, si está bien pensada y no es un engaño o una improvisación, resulta ser parte de la verdad, pero no toda la verdad. Esto me parece importante resaltarlo, lo de no toda la verdad, ¿no? Que tendría que ver justamente con esta idea de la incertidumbre y el caos, ¿no? O lo postmoderno incluso, en donde a mi parecer se toma muy a la ligera la idea del no todo. Si bien es cierto que no puede decirse toda la verdad y esto lo trae Lacan a colación, ¿no? O trae a Lacan a colación más bien, no se trata de que como no se puede decir toda la verdad, cualquier cosa sería válida. Porque entonces estaríamos diciendo que si alguien piensa en el complejo de Edipo, por decir algo, no sería tan diferente la explicación de un padre sacerdote hablando de el castigo por una falta moral religiosa, ¿no? Por un pecado. Entonces, ¿saben? Ahí es donde entraríamos en como cierta disputa. Si es cierto que no toda la verdad puede saberse, al menos, no sé si decirlo así, y si lo estoy diciendo mal, una disculpa, pero el camino de la ciencia intenta justamente alcanzar la verdad sabiendo que no va a alcanzarla, sin embargo, para generar como cierto estatuto de verdad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es cierto que no hay la verdad toda, pero tampoco entonces podemos dejarnos llevar porque entonces cualquier cosa podría ser parte del caso o no. Yo creo que, y difiero con la idea de que en un coloquio en donde se piensa un caso, todos tengan una opinión diferente. Si bien dependerá justamente del marco teórico con el que se trabaje, creo que al menos los freudianos, por ejemplo, deberían estar de acuerdo en el diagnóstico, por ejemplo, o en el método de intervención, ¿no? Al igual que los kleinianos o al igual que los lacanianos. Y que estos, es decir, kleinianos, lacanianos, freudianos, winnicottianos, anafreudianos, bla, 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 estén en desacuerdo, eso es otra cosa. Sin embargo, que dentro de los mismos freudianos, por decir algo, no puedan ponerse de acuerdo, o de los lacanianos, que eso pasa muchísimo, yo creo que pasa más en los lacanianos que en cualquiera otra de las ramas del psicoanálisis, que entre ellos mismos no puedan ponerse de acuerdo, ahí hay algo importante, ¿no? Hay algo importante que pensar en nuestra disciplina en el sentido de que algo no está marchando muy bien, que digamos. Entonces, bueno, por esa parte me parece que podemos ir haciendo una crítica no exactamente a los autores, sino más bien a la idea de este no todo. Como no podemos decirlo todo, entonces hay que saber acotar ese no todo, ¿no? O sea, es cierto que no lo sabemos todo, pero al menos lo que sabemos podemos sostenerlo bajo un marco teórico consistente. Y eso me parece que sería un buen camino para el psicoanálisis.
continuemos un poco con la idea. Mencionan acá: cualquier material clínico o sueño se puede comprender e interpretar complejamente. Hablará, por supuesto, una técnica de cómo formular la interpretación compleja dependiendo del momento del tratamiento, la situación emocional del paciente, de la sesión, la relación transferencial y su evolución. Si el paciente está muy conmovido por la pérdida de un familiar, por supuesto que no será el momento de significar todos los matices de la relación transferencial o todas las emociones complejas intrapsíquicas. Será necesario escucharlo con paciencia para que al compartir su sufrimiento con el analista, su mente experimente menos dolor. Con el tiempo, se irá elaborando una interpretación compleja, aunque a veces esto se puede realizar durante una misma sesión. Aquí nos está diciendo un poco de cómo y cuándo pueden hacerse estas interpretaciones complejas. Lo que dice y lo que entiendo es como que si alguien está padeciendo fuertemente sobre algo, que tiene que ver básicamente con el timing, no se le puede soltar toda la interpretación compleja. Todo esto dependerá justamente de la transferencia, al menos aquí como lo menciona, que tenga con el analista, o incluso, que un poco más adelante lo dice en el libro, qué tanto el análisis haya avanzado o no. Es decir, en una primera sesión probablemente si la persona dice acabo de perder a mi padre o a mi madre, o a mi abuelo, lo que sea, no, la interpretación no tenga que venir exactamente en ese momento cuando ni siquiera la relación analítica se ha establecido, ¿no? Por el analista, cabe aclarar, al menos desde mi punto de vista. Pero no sé si me explico, ¿no? Creo que al menos el timing es importante, por un lado, y por otro hay algo muy importante que nos dice sobre la interpretación compleja, que es el hecho de que no necesariamente todas las interpretaciones se van a aventar en ese mismo momento. Hay ocasiones en donde se les dará una interpretación y luego otra, y luego otra, y luego otra, sobre un mismo hecho. Más adelante vamos a poner un ejemplo para ver si queda un poco más clara esta idea. Y justo es lo que les decía hace un momento, ¿no? La manera de expresar la interpretación compleja puede ser por partes, ¿no? Poco a poco. Luego se dirán otras significaciones, quizá es más en más de una sesión. Entonces, bueno, les decía, de un mismo hecho pueden interpretarse de diferentes formas en diferentes tiempos o bien en un mismo tiempo. Fíjense lo que se requiere para una interpretación compleja según Bleichmar y Liederman. Menciona, el entrenamiento para realizar interpretaciones complejas en psicoanálisis implica leer mucho, estudiar diversas teorías, no detenerse en lo que ya se aprendió y repetirlo. Es necesario saber psiquiatría, psicopatología, atender muchos pacientes y escuchar un gran número de sus perversiones. Algunas veces tuvimos la experiencia de presentar un mismo material clínico a terapeutas con diferente manera de pensar. Bueno, esto ya no lo voy a leer, tiene que ver con unas jornadas que hacen en el EIA, jornadas clínicas. Pero bueno, vamos un poco a lo que dice. Y aquí va a entrar una pequeña crítica también de mi parte, que tiene que ver, o sea, crítica y no, es coherente la idea. Dentro de su marco teórico es totalmente coherente. ¿Por qué? Porque la interpretación compleja, como les había mencionado, tiene que ver con poder interpretar algo desde diferentes puntos, ¿no? Desde Freud, desde Klein, desde Winnicott, desde Bion, desde Metzler, desde, no sé, Karen Horney, desde Margaret Mahler, ¿no? Dependiendo de la teoría con la que se trabaje, uno va a poder dar esas interpretaciones complejas. Entonces, pensándolo así, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que uno tenga que saber mucho, porque entonces no podría hacer una interpretación compleja si solo maneja a Freud, ¿no? No se podría hacer una interpretación compleja si solo se maneja a Lacan y, bueno, dejemos a Lacan de un lado, pero si solo se maneja a Bion y a, no sé, Metzler, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, bueno, vamos a darle un punto, que para aquellos que quieran hacer interpretaciones complejas, necesitarán haber leído muchas teorías, por un lado, ¿no?
No detenerse en lo que ya se aprendió. Bueno, a mi parecer, siempre hay que detenerse en lo que ya se aprendió. Y no en el sentido de volverlo a repetir y repetir y repetir y repetir, sino más bien de poderlo pensar, ¿no? O sea, poder detenerse en lo que se aprendió y poderlo cuestionar. Si eso que nos está diciendo tiene sentido o no, o si es compatible con cierta teoría o no, si es contradictorio, ¿saben? Poder hacer un análisis de lo que ya se leyó. Entonces, desde mi punto de vista, siempre hay que regresar a lo que ya se leyó. Y justamente por eso también vuelvo a este texto que había leído cuando yo iba en la universidad, ¿no? Dice, es necesario saber psiquiatría, psicopatología, atender muchos pacientes y escuchar sus perversiones, ¿no? Un gran número de sus perversiones. La crítica, podría decirlo así, que yo le daría a esto es en esta última parte, ¿no? El hecho de atender a muchos pacientes necesariamente, y lo digo a manera de pregunta, implicaría poder dar una mejor interpretación, ¿no? El atender muchos pacientes implicaría poder dar una interpretación compleja cuando ya, por ejemplo, se conocen los marcos teóricos. Yo creo que no, desde mi punto de vista. No sé ustedes qué piensen, pero desde mi punto de vista no tiene que ver con el número de pacientes que atiendes. Incluso en este mismo marco teórico que estamos leyendo hoy. Porque la idea de la interpretación no tiene que ver exactamente con decir que algo significa otra cosa. Como lo he dicho en otros videos, ¿no? No es como en la cuestión de la grafología o la interpretación del rostro o cosas así, en donde si uno hace la letra G con el palito de abajo muy grande, eso quiere o habla de sexualidad o cosas así. Eso sí requiere práctica, ¿no? Eso sí requiere estar practicando una y otra vez con diferentes letras para poder uno ubicar y generar cierta pericia alrededor de eso, porque ya hay un signo el cual hay que traducir, ¿no? Pero tenemos nuestro manual para traducirlo. Es decir, que si la G es muy grande, el palito de abajo, eso es igual a sexualidad, ¿no? Si la letra es muy, no sé, puntiaguda, no recuerdo exactamente, es una persona agresiva, ¿no? O si va para un lado, piensa en su madre, y si va para otro, piensa en su padre, ¿no? Me explico un poco. Ahí hay signos los cuales se leen bajo una tabla, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que te dice qué significa cada símbolo. En este caso, al menos, ni Freud, ni Klein, ni Lacan, interpretan desde ese punto, ¿no? Al menos Freud en sus buenos momentos no lo hacía así. Entonces, la idea de la interpretación creo que ahí es un poco donde se desvía en esa parte nada más, ¿no? En lo anterior tienen razón, tienen sentido dentro de lo mismo que están planteando. En lo otro me parece que ya estarían haciendo una especie más bien de lectura de un manual. Como un médico básicamente cuando ve una radiografía y te puede decir que está roto, que no está roto, que está bien, que no está bien. Porque sabe cómo debería ser un hueso, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que termina habiendo una especie de desvío del psicoanálisis, ¿no? Continuemos un poco. La polémica entre colegas puede modularse si se trabaja con el concepto de complejidad. En todo caso, la controversia se produce cuando una visión unitaria es tomada como correcta y otras como incorrectas. Me detengo ahí para más abajo leer un poquito más, pero me detengo ahí por lo siguiente. Porque entonces es como, claro, si entendemos la idea de complejidad, entonces todos estamos bien, ¿saben? Y no me parece que el saber avance de esta forma, ¿no? No me parece que una disciplina pueda avanzar aceptando cualquier cosa o todo. Estamos hablando justamente del no todo, y entonces acá es como una versión al revés, en donde entonces todo es posible si viene de una teoría, ¿no? Y entonces dejaríamos los coloquios, y que esto es cierto también, que es muy difícil que en un coloquio de casos clínicos haya discusión al respecto, ¿no? De es que esto no, esto sí, es que tal.
Al contrario, lo que siempre o regularmente pasa es que todos aplauden el hecho de la exposición, ¿no? O sea, yo les traigo mi caso, yo hice esto, hice esto, hice esto, o mejor dicho, el paciente dijo esto, porque es muy difícil que un analista diga lo que hizo, ¿no? Entonces el paciente hizo esto, esto y esto, cambió aquello, y todos aplauden al unísono, ¿no? Creo que eso es, en realidad, en lugar de darle una posibilidad al psicoanálisis de avanzar, lo entorpece, en el sentido justamente de que entonces cualquier cosa podría ser válida. Dice entonces, seguido de ello, el riesgo inevitable del concepto de complejidad es que se pueda aceptar cualquier interpretación. Si bien esto también puede suceder con las interpretaciones unitarias. Si no se realiza un entrenamiento sólido y ético en psicoanálisis, clínica, psicopatología, supervisión, análisis personal, se corre el riesgo de hacer interpretaciones incompletas o mediocres, ya sean simples, unitarias o complejas. Cuando se menciona lo de unitarias, quiere decir sobre un mismo marco teórico, ¿no? Entonces, bueno, según ellos, una interpretación podría ser correcta siempre y cuando se tenga un entrenamiento sólido, ético, en clínica, en patología, en supervisión y análisis personal, ¿no? O sea, me parece que es algo que venimos hablando en muchas ocasiones en el canal sobre si una interpretación podría o no ser adecuada dependiendo de qué tanto te analizaste, por ejemplo, ¿no? Creo que no tiene mucho que ver. Incluso entonces, cuando los mismos pacientes a veces se interpretan a sí mismos, entre comillas, y ellos no han pasado por nada de esto, ¿cómo podríamos explicar eso? ¿Saben? Hay deducciones, desde mi punto de vista al menos, lo que yo puedo plantear y transmitirles, es que se trata de deducciones lógicas que tampoco son tan complicadas. O sea, interpretar no es lo más difícil de la tarea del analista. Me parece que lo más difícil de la tarea del analista tiene que ver justamente con el manejo de la transferencia y no tanto en lo que se interpreta. Pero bueno, y aquí más adelante nos da como una manera de trabajar con estas interpretaciones, ¿no? La verdad, al menos creo que si algo hace bien el texto es justamente poderte explicar cómo en dado caso de que quieras hacer uso de interpretaciones complejas, tú puedas hacerlo, ¿no? Y dice lo siguiente, una manera clínica de trabajar con el concepto de complejidad en un tratamiento es hacer referencias frecuentes al hecho de que estamos asumiendo una aproximación a una parte de la verdad, a la que en otros momentos podremos agregar nuevos significados. Se le puede comentar a un paciente. Esto que diré ahora es una parte de muchos otros temas que también podemos pensar sobre la situación. Pero vamos por pasos. En otro momento podemos agregar nuevas ideas. Será más fácil aplicar con pacientes que tengan buena disponibilidad introspectiva y en momentos adecuados, muchas veces en estadios más avanzados de la terapia, que era lo que les comentaba hace rato, ¿no? Lo que interpretaré en este sueño es una explicación posible, podemos decir, esta interpretación y también esta otra, con el tiempo podremos tener mayores conocimientos sobre la misma situación, ¿no? Y bueno, como les iba comentando, creo que si hay algo que hace bien el libro es explicarte cómo podrías hacer estas interpretaciones complejas, cómo podrías comunicarlo al paciente, cuándo hacer las interpretaciones complejas y qué se requiere para ello. Me parece que en ese sentido le podemos poner una gran palomita al texto porque te dicen muy bien, te lo explican bastante bien el cómo hacerlo. Que estemos de acuerdo o no, esa es otra cosa. Cada quien va a poder elegir, ¿no? Con qué se orientan mejor, como decía Lacan. Y vamos a leer un ejemplo. Déjenme encontrar un ejemplo para ver un poquito cómo sería esto de las interpretaciones complejas. Bien, dice lo siguiente. Mujer de 30 años que vive con sus padres, tiene un novio con el que sale algunas veces. Pero resulta obvio que su relación no prospera y busca un equilibrio para seguir quedándose con los padres. Acude a terapia y desea dos cosas diferentes escindidas en su mente, que su analista la ayude a vivir con los padres sin conflicto ni angustia y simultáneamente que favorezca sus procesos de independencia.
Es una buena interpretación compleja. Ahora bien, ¿a qué le hace Ahora bien, ¿qué le hace vivir con los padres a los 30 años y seguir pegado a ellos? Simbiosis infantil, relación incestuosa, identificación con la psicopatología de la familia en la que ha quedado atrapada, triunfo sobre sus hermanos por sentirse la más amada de los padres, miedos con la heterosexualidad o la maternidad y el parto, y así podríamos seguir. Una vez aparecerá un tema, en otra oportunidad fantasías diferentes, la paciente preguntará, ¿no me lo había explicado ya por otra causa? Y la respuesta podrá ser, son varias a la vez, ahora le explico esta otra. Este es un ejemplo, pequeño tal vez, de la idea de una interpretación compleja. ¿Cuáles son las interpretaciones que se están dando al mismo tiempo? Bueno, justamente, ¿no? Simbiosis infantil, relación incestuosa, identificación con la psicopatología familiar, el triunfo sobre los hermanos, miedos con la heterosexualidad y la maternidad, ¿saben? Todo eso, justo lo que les decía, ¿no? Es como, que acá lo dice también, ¿no? Como si fuera un tiro de escopeta con muchos perdigones, que era lo que les decía al inicio, ¿no? Entonces, si lo pensamos de alguna manera, es como podría ser cualquiera y todas, ¿no? O sea, todas al mismo tiempo. Como si justamente, voy a decirlo así, como si justamente la simbiosis infantil, que tiene que ver con Margaret Mahler, por ejemplo, no fuera contradictoria con un triunfo sobre los hermanos, que me parece más kleiniana la idea, ¿no? Entonces, ahí hay un punto en donde a mí me causa como mucho ruido, que entonces le podemos dar un montón de causas y casi la que ella le embone, ¿no? La que ella elija, en el caso de este ejemplo, por decir algo, ¿no? Eso es lo que a mí no me termina de cerrar con las interpretaciones complejas. Porque entonces, ¿cuál es el problema que estamos ubicando, ¿no? Dependiendo del marco teórico, obviamente, con el que estemos trabajando. Pero entonces estaríamos, me parece a mí, con las interpretaciones complejas, haciendo un eclecticismo en que cualquier cosa que se diga es posible. Si bien es cierto que no hay una verdad última, también hay un desarrollo lógico posible, y ahí es donde hago entrar a Lacan necesariamente, y esta inversión de invertir, de darle la vuelta al sentido en psicoanálisis, ¿no? En donde, por ejemplo, en el seminario 11 Lacan nos dice que de lo que se trata una interpretación es de vaciar significantes, ¿no? A su mínima expresión. Es decir, no dejarlos como así de... No se trata de dejar en el nihilismo al paciente, pero hacer que justamente aquello que le aqueja, por ejemplo, la idea con este mismo ejemplo de aquí, que es la idea de mudarse o no, de irse con sus padres o no, quede deshecha, es decir, que no tenga la significación que tenía. Por ejemplo, vamos a decirlo así, que ella tiene un conflicto por dejar a sus padres, ¿no? Como lo menciona aquí una de las interpretaciones. Y entonces uno podría preguntar, bueno, ¿y cuál es el conflicto, no? Es que si me voy, mis padres no van a poder solos, ¿no? Y entonces esa idea, al menos desde Lacan, es la que hay que vaciar de sentido. La idea de yo me voy, ¿no? Probablemente, digo, no tenemos muchos elementos del caso para decir otra cosa, pero en lugar de dar una explosión de interpretaciones y que a ella le quede mejor uno podría dar una interpretación, y lo voy a decir así con el riesgo a verme mal, pero mejor, una interpretación más adecuada, en donde vaya en sintonía, por decirlo así, con una lectura lógica de un caso, desde mi punto de vista. Obviamente, ustedes decidirán con qué se ubican mejor. Si quieren saber sobre el tema de las interpretaciones complejas, está el apartado justamente en este libro de Celia Lieberman y Norberto Bleichmar, que se titula Sobre el psicoanálisis contemporáneo. Podrán ver un poco ahí. La verdad está muy bien explicada la idea de cómo hacerlo. Que no esté de acuerdo es otra cosa, ¿no? Pero si les interesa, ahí pueden tomar un punto de partida,
¿no? Espero haber sido claro. Me gustaría que me compartieran justamente aquí abajo en los comentarios qué les parece la idea de la interpretación compleja, si la usan, si no la usan, si la conocían, si no la conocían, si les parece coherente o no, si la usarían. Entonces, bueno, déjenlo en los comentarios. Por el día de hoy sería todo. También les recuerdo que si les interesa el tema de la interpretación, tenemos el taller en campo psicoanalítico de la interpretación y también el curso de la palabra al significante. Así que si les interesan algunas de estas actividades, pueden inscribirnos en Instagram o en Facebook para mayor información. Y si quieren ambas, hay una promoción especial. Así que escríbanos, no se queden fuera. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.